el verso 5, Jesús dice, recuerda pues de dónde has caído, cambia de actitud y compórtate como antes. Esa es la exhortación. Aquí voy a contar lo que le sucedió a una religiosa. Porque el mundo es tan sutil que muchas veces perdemos el fervor muy rápido. Y esta era una religiosa que vivía en el convento con sus hermanas y todas la querían mucho por su carisma, por su entrega, la unción que demostraba en las cosas de Dios, mucha espiritualidad, una oración ferviente, el trato con los demás, irradiaba a Cristo. Y su testimonio era fuerte y convincente. Pero después de unos meses, todas las hermanas y las personas que trataban con esta religiosa vieron una apatía, un aburrimiento, un desgano por cumplir la regla, la oración. Antes se le veía en el Santísimo, ya no. Antes se le veía rezando el rosario, ya no. Antes se le veía en los jardines o en la biblioteca o en la capilla haciendo su lección divina, ya no. Entonces empezaron a ver que esta hermana que edificaba tanto y era tan importante como un faro de luz en medio de las hermanas y de las familias que visitaban, pues ahora no, ya pasaba desapercibida. Entonces ella misma notaba esa falta de amor, de fervor, se había enfriado. Entonces llegó un momento en su vida en que estaba tan tibia, tan fría, que se metió a su cuarto, cerró la puerta de su celda y se echó a llorar. Mirando el crucifijo, se arrodilló y se sinceró como el hijo pródigo. Y le empezó a decir de frente a Jesús, Señor, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué he perdido? Dame un baño de luz. Le empezó a pedir a Jesús un baño de luz, un examen de conciencia. En ese momento el Espíritu Santo la asiste. Entonces ella escuchaba en su intelecto, porque ella le estaba preguntando a Jesús que qué era lo que le había hecho perder el fervor de las cosas del reino. ¿Por qué ahora no tenía ese ímpetu inicial? Y en su intelecto Jesús le decía, las revistas. ¿Qué? Las revistas. Ella escuchaba esa palabra en su intelecto, las revistas. ¿Cómo, Jesús? ¿Las revistas? ¿A qué te refieres? Las revistas. Entonces esta madre le dice, sí, Señor, bueno, aquí tengo un altero de revistas. Y la madre en su celda tenía un altero de revistas. ¿Y qué pasó? Le dice, las revistas te están llenando del mundo. Las revistas te están apartando de mí. Y la madre extrañada le dice, pero Jesús, no son pornográficas ni eróticas, precisamente por eso. Puesto que no son pornográficas y eróticas, tú no dejas de verlas todos los días. Porque la madre, por medio de unas familias que llegaron, le dejaron una suscripción para unas revistas, de esas de vanidades, de cosméticos, de miles de cosas. Y esta madre, que le regalaron un ejemplar, se suscribe y le llegaban, y esta madre durante el día pasaba viendo las revistas. Y Jesús le hizo ver
que esa fue la fisura por donde el mundo empezó a penetrar en su alma y ella se llenó tanto de las cosas del mundo exterior que empezó a perder el fervor por las cosas espirituales. Esto sucedió y es el testimonio real de una religiosa. Y te lo cuento ahora para que tú te examines. ¿Qué es en tu examen de conciencia que has hecho lo que te ha hecho perder el amor de antes? ¿Qué es lo que te ha hecho bajar la guardia? ¿Qué es lo que te ha dejado de hacerte caminar y correr y emprender el vuelo en el reino de Dios y en tu apostolado? ¿Por qué dejaste de dar ese testimonio convincente a tus hermanos? Y otros se han apartado incluso de la fe. Vean con qué sutileza. Por eso San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: no se adapten a los criterios de este mundo, porque el mundo con sus seducciones y atractivos se te mete. Y San Juan en su carta dice que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ven qué interesante. Y Jesús nos dice en San Juan: ustedes ya no son del mundo. Y San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice: buscar las cosas de arriba, mirar las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sino en las de arriba donde está Cristo sentado a la gloria del Padre. Cuando tú miras las cosas del mundo, te paganizas, te mundanizas, pero cuando levantas la mirada y contemplas las cosas de Dios, entonces te espiritualizas, porque cada quien se parece o se asemeja a aquello que adora. Tú que adoras. Y esto fue lo que pasó a los efesios. Pero enseguida viene la advertencia más tremenda. Si esto te parece interesante, mira en lo que va a convocar la llamada urgente a la conversión. Ahí mismo en el verso 5, dice el Señor con carácter y firmeza: si no lo haces, si no cambias de actitud, si no te conviertes, vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. Medita esto. Si no cambias, vendré, dice el Señor, y arrancaré, removeré tu candelabro de su puesto. Yo te pregunto, ¿para qué sirve un candelabro? Para iluminar. Pero si el Señor lo arranca de tu vida, quedarás en completa oscuridad y tinieblas. Antes de que llegues al enfriamiento, si todavía te encuentras en la tibieza, hay esperanza de salvación. Porque cuando llegas al enfriamiento, entonces ya no hay más luz de Dios en tu vida. El Señor retira su presencia. Claro, en su misericordia te deja la gracia actual, pero se ha perdido la gracia santificante. Y es cuando el alma corre el peligro de hundirse vertiginosamente en las cosas del mundo. Y por eso dice el apóstol San Pablo: muchos han naufragado en la fe. Por haberse vuelto a las cosas del mundo, se enfriaron, perdieron el don de la fe y se apartaron. Pero aún así hay esperanza. Con nuestra oración y nuestro testimonio podemos hacer que la misericordia haga que esas almas retornen al camino de Dios. Y un día
esa era nuestra situación. Y si hoy estamos aquí, es el caso mío, pues fue gracias a las oraciones de mi madre. Yo estaba perdido. Mi candelabro estaba arrancado, porque yo así lo decidí. Estaba lejos del Señor. Para mí mi vida era otra cosa. Había otros intereses, había otros principios. Pues sí, era un católico como cualquiera, pero de nombre, por tradición, pues porque no tuve otra opción, nací en una familia católica, eso era lo que yo pensaba. Y yo conocía el mundo, las cosas del mundo, esa era mi ilusión, ese era mi interés, ser alguien del mundo y para el mundo y vivir para el mundo. Y Dios era un apéndice en mi vida. Y así era mi juventud. Hasta que mi madre se empeña en orar, pedir por ese hijo descarriado que ya me empezaba a ir con los amigos, ya empezaba a encontrar el atractivo por el alcohol, el cigarro, los ambientes, los antros, como dice el dicho, el que entre lobos anda, aullar se enseña. Y algo que afecta mucho a los seres humanos es el poder del ambiente. El ambiente influye poderosamente en tu vida. Entonces, al estar en esos ambientes, pues de mucha violencia, en un ambiente muy hostil, nuestras vidas peligraban, eran muchos pleitos, broncas, peleas callejeras, aquí y allá, nuestra vida era un caos. Pero nuestros amigos, pues nos arrastrábamos, queríamos vivir así. Pero de pronto hay una luz de esperanza. ¿Y qué pasa? Las oraciones de mi madre. Y de pronto mi madre se empecina, me motiva, viene un retiro en mi parroquia, casi me obliga a ir. De verdad, yo iba muy enojado, iba muy molesto, me resistía, yo no quería saber nada. Incluso cuando de vez en cuando íbamos a misa, íbamos los muchachos, pero nos quedábamos afuera, platicando y tomando una nieve. Pero eso no era ir a la Eucaristía. Entonces, nuestras vidas estaban lejos de Dios. Éramos una oscuridad. Nuestro candelabro estaba arrancado. No teníamos la gracia santificante. Estaba la misericordia actuando a través de la gracia actual. Pero ¿qué hubiera sido si lo hubiéramos perdido? Entonces ahí la oración de mi madre fue la que hace que el Espíritu Santo me impulse hacia el retiro, aún en contra de mi voluntad. Fíjense qué interesante es esto. Entonces, pues yo voy porque mi madre no me dio opción, nunca la vi tan firme como en esa ocasión. Pues ahí voy al grupo de jóvenes. Llego a la parroquia, era un viernes por la tarde, fíjense, de 1985. Y lo tengo fresco ese día. Y me acuerdo que yo iba solo por las calles a las 5 de la tarde, solo, no había ni un alma, solo yo. Llegué allá a la parroquia, ya me indican que era en el salón anexo, llego y no hay nadie. Nadie. Eras el único. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces ya me iba saliendo y viene entrando una muchacha que traía una bolsita con gafetes. Y me dice, vienes al retiro. Pues yo me le quedé viendo, ¿no? Me dice, no te vayas, ya viene la gente. Bueno, pues ya me obligó, me sentó, me puso mi gafet y me dice, aquí espérate. No, yo desesperado, dije, no, ahorita me voy. Aprovechando que no hay nadie, ya le digo a mi madre, pues no había nadie y pues yo ya no voy. Pues estaba en eso cuando empieza a llegar muchísima gente. Pero a mí me habían dicho que era un retiro para jóvenes. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que van llegando puros viejitos, viejitas y gente ya muy mayor.
Híjoles, imagínate cómo estaba Vero. Estaba furioso. No, yo dije, ¿qué es esto? Me engañaron, de verdad. El salón caben como unas 150, 170 personas. Pues ahí había ya como 110 personas, pero era pura gente mayor. Yo estaba enojado, dije, me voy a salir. Pero como que los servidores se dieron cuenta de que ese joven rebelde que estaba ahí quería fugarse, entonces cerraron las puertas y se pusieron ahí. Dije, y esto ya me cacharon. Pero dije, no, yo ahorita mismo me paro, los golpeo y me salgo, no me pueden retener. Entonces yo estaba en eso, me levanté, me armé de valor, fíjate a lo que llegué, Vero. Dijo, ahorita yo les golpeo si no me dejan salir. Les digo unas palabrotas, yo era muy mal hablado, era muy violento. Entonces ya me levanto para salirme y en esto entran 3 amigos míos que literalmente sus mamás los llevaban de la oreja, así literalmente. Entonces cuando yo vi esa escena, no, dije, de aquí soy, me los voy a agarrar a carrilla, ¿no? Entonces cuando ellos vieron que yo los vi, no, estaban rojos, y le decían a su mamá que los soltara, y las mamás ahí como que se pusieron de acuerdo las señoras y nos metieron a retiro a fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Entramos, entonces ya me quedé yo tranquilo porque dije, no, pues ya con estos, aquí nos la vamos a pasar muy bien. Entonces, al final, ya cuando cerraron las puertas, éramos 10 muchachos, chicos y chicas. Claro, estábamos hasta atrás, haciendo ruido, relajo, empezamos a arrancar hojas, se las aventábamos a la gente, moviendo las bancas, riéndonos, contando chistes, la gente volteaba y como que decían, y estos muchachos nos van a amargar el retiro. Bueno, esa es parte de mi experiencia, ¿no? Ahí fue el encuentro que yo tuve con Cristo, a través de la palabra de Dios, que marcó mi vida de una forma sorprendente. Entonces, el Señor nos llama, no importa cuál sea nuestra situación.